En el análisis que hace la Corte, Sala Penal, me parece muy importante destacar varios aspectos. Uno, que reconoce que la operación en cuanto a la toma se conocía previamente y que se había diseñado la preparación para la retoma del mismo en el llamado Plan Tricolor, en donde la prioridad es la recuperación de las instituciones como tal y el combate al enemigo, y no la priorización de defensa de los ciudadanos o de las personas o de los funcionarios civiles. Ese es un elemento central de análisis del Plan Tricolor. En el análisis se dice específicamente y se aclara que las órdenes para identificar a las personas que salían no era para proteger a los que salían. En este sentido, no era para proteger a los civiles, ni a los rehenes, ni a los funcionarios, ni nada por el estilo, sino que era para identificar a los miembros del M-19 y que no fuera a salir nadie que tuviera responsabilidades penales. Es decir, tenía que identificarse plenamente que eran o civiles ajenos al trabajo de la Corte o funcionarios plenamente identificados de la Corte. Y los que ellos catalogaban como especiales eran los que se subían al segundo piso para ser interrogados por inteligencia o por contrainteligencia o por los dos y establecer quiénes eran. Entonces, eso implicaba que la orden no era proteger, que la orden no era darle garantías a las personas civiles. Ese análisis lleva a plantear elementos sustanciales de responsabilidad como garante de la vida y las libertades y, si se quiere, garante de los derechos humanos integralmente de todas las personas en Colombia. En segundo lugar, me parece que es muy importante determinar que en el análisis de todo el proceso, que la Corte lo analiza en términos pues muy serios, implica el estudio de 135 cuadernos y como 200 anexos y unos videos que están en el proceso. De esto se concluye primero que el proceso en sus escalas jerárquicas y en el orden implicaba que el general Arias Cabrales tenía el total control de la operación desde el principio, es decir, desde haber dispuesto la instalación del puesto de mando adelantado en la Casa del Florero, de tener ahí la disposición de los expertos en el blanco M-19, tanto de inteligencia como de contrainteligencia, y de dirigir en el mismo palacio la operación, es decir, todo funcionaba por los medios de comunicación. Él dio las órdenes totales y él era el que disponía el qué hacer en relación con las personas que salían del palacio. Arias Cabrales estuvo todo el tiempo dentro del Palacio de Justicia. Es decir, llegó con la tropa, entraron por los sótanos y después él ordena que a través de la Escuela de Artillería y de Caballería en particular, uno se entre con los tanques Cascabel y con los Urutú, que eran dirigidos por el coronel Plazas Vega. Y la línea de combate contra el M-19 estaba a cargo de artillería. En este caso, el coronel de la época, Rafael Hernández López, y Carlos Frasica Naranjo. Era un mayor que era el jefe operativo de ese batallón. Entonces, ellos eran los que conducían la operación de carácter militar, de combate, de confrontación, o los que van a la línea de mando, a la línea de fuego o a la línea de combate. Entonces, esas distribuciones son las que permiten que se aduzcan y se deduzcan responsabilidades por estos hechos. Entonces, en el caso de Arias Cabrales, se demuestra en el proceso que él estuvo todo el tiempo al frente de la operación. Es decir, no hubo un instante en que no haya sido así, incluso después de que termina la toma, cuando él ordena a la policía que hagan los levantamientos, que hagan todas las diligencias judiciales, incluso pues se determina que barran, que
laven, que bajen los cadáveres del cuarto, tercer piso y los coloquen todos en el primer piso sin ninguna técnica judicial que lleve implícito pues el levantamiento y la identificación de los cadáveres y de los elementos que pueden constituirse como prueba dentro de cualquier investigación para determinar la forma como fallecieron, si realmente fueron sus muertes producto del incendio o fueron ejecutados directamente o fueron producto de las explosiones afectados por las mismas, etcétera, etcétera. Es decir, esa es una orden que él da a la policía y que lo cumple a través de justicia penal militar de la policía, que no estaba autorizada para eso, sino que tiene que haberlo hecho la ordinaria. Entonces, ese es parte de ese razonamiento. Un tercer elemento tiene que ver con el análisis que se hace en relación con el proceso de identificación que se hizo por parte de los familiares de los trabajadores de la cafetería que salieron vivos. En ese análisis, la Corte determina que lo que hizo el tribunal, Sala Penal en la apelación, al hacer el análisis de los cromos, o sea, la identificación técnica del vestuario que tenían las personas que salieron y que fueron identificadas como familiares, y las dimensiones morfológicas de los mismos comparadas, las fotografías que se aportaron por los familiares, sea de los álbumes individuales o grupales, y el video en donde se reconocen las personas es una prueba de carácter técnica, científica, de carácter incontrovertible, que lleva a ratificar simplemente lo que ya tenían los familiares, pues por un conocimiento histórico pues de su familiar y que lo reconocieron. En el caso de Irma Franco, guerrillera, esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco que está probado en el proceso que salió, fue conducida a la casa del florero, que ahí fue interrogada, que fue plenamente identificada como guerrillera del M-19, y están las declaraciones de los soldados que la custodiaban, que fueron los que tomaron sus datos, que fueron quienes informaron a las familias para decir que ella efectivamente había salido con vida. Y está la prueba, en el caso de Irma, de el radioaficionado Montaña, que hace la grabación de todo el operativo, porque él vivía pues escasas 2 cuadras del Palacio de Justicia. Y en la grabación se demostró que la voz que ahí aparece es efectivamente la de, por ejemplo, Arias Cabrales, o la de Sadonic, o la de Plazas Vega, o la de Sánchez Rubiano, etcétera, etcétera, con los seudónimos que utilizaban para identificarse dentro del operativo. Entonces, eso es una prueba de carácter científica, de carácter incontrovertible, en el sentido de decir, él sí ordenó, él sí dirigió, él estuvo al frente de la operación. Y sobre esta base, la Corte reitera, primero, que el fallo del tribunal se ajusta a derecho, que se tiene que seguir la investigación para despejar las dudas en relación con los que no fueron reconocidos, y en segundo lugar se ratifica que en el caso de los 5 por los cuales fue condenado el general Arias Cabrales a 35 años, es ratificada y es correcta. Es decir, ahí no hay duda. Y que sí hay desaparecidos en el caso del Palacio de Justicia. Es decir, y además que se tienen que seguir investigando todas las irregularidades y todos los delitos que se cometieron. Porque ahí hay ese otro ítem, por ejemplo, para simplemente mencionarlo, el caso de la investigación de los crímenes que se cometen con el M-19. Es decir, porque en el proceso sí existen evidencias de que algunos de ellos fueron capturados vivos y que después aparecen ejecutados con tiros de gracia en la cabeza. Entonces, eso se tiene que seguir investigando. Entonces, nos parece que el hecho de haberse proferido esta decisión, en términos mayoritarios 5-2, con 2 salvamentos de voto, pues es un acierto en términos judiciales y, si se quiere, es un reconocimiento de la forma como se administra justicia en este país y en este caso en particular, que ha sido lenta, pero que en este caso sí se cumple con los parámetros establecidos en la ley.